Este sería el segundo ejemplo y vamos a hacerlo con el mismo paciente. En ese paciente habíamos dicho que no teníamos un problema de patología respiratoria importante, ni tanto de alveolo ni de vía aérea, con lo cual nos vamos a encontrar con un paciente con una situación de aparato respiratorio normal, y aquí estamos utilizando otro respirador, y lo hacemos para ver las diferencias con respecto al otro y que sepáis cuáles son las normas genéricas para programar un paciente pediátrico de estas características en estos respiradores. Y aquí, en este caso, sería el Evita XL de la casa Dräger. Y aquí en esta primera pantalla vemos las posibilidades de poner diferentes opciones de paciente: adulto, pediátrico, neonatal. En este caso estaríamos pediátrico y le habríamos puesto el peso ideal. Bueno, esto simplemente nos va a permitir que nos hagan una serie de preprogramaciones que no tienen por qué ser obligatoriamente las que queramos posteriormente. Y aquí vamos a ver lo mismo que vimos en el caso anterior: cuál sería la acidosis que querríamos. Ponemos las mismas normas dependiendo de las necesidades de oxígeno del paciente, y luego posteriormente lo titularíamos con la saturación transcutánea por pulsiosimetría o bien por la PaO2. El volumen corriente que vamos a poner, habíamos dicho que queríamos pues en torno a 0,5, ahí lo tenemos, o sea, 50 mililitros. El tiempo inspiratorio, ¿qué particularidad tenemos en este tiempo inspiratorio con respecto al anterior respirador? Que en este caso el tiempo inspiratorio es un tiempo inspiratorio total, con lo cual vamos a programarle 0,6. La frecuencia respiratoria lo mismo, vamos a programarle 30, igual que en el caso anterior. La PIP 5 es un paciente con unas características de pulmón normal. El pico máximo de presión, que en el anterior respirador lo tendríamos que programar en las alarmas. Considera que está como una alarma prioritaria, ya que estamos en volumen control en este caso, y lo variable sería el pico. Y aquí tendríamos que ver, bueno, si tenemos las características de un paciente normal, pues lo que espero es que el pico de presión pues no esté pasando por encima de 25 probablemente, con lo cual ahí programamos el límite de presión. Y aquí esta es una característica diferencial respecto al otro respirador, y a lo mejor los puntos claves para otros diferentes respiradores. Es que aquí en este caso tenemos que programar el flujo pico, y el flujo pico, en base a esto, en base al tiempo inspiratorio que tenemos, nosotros vamos a ver cuál es la presión, el tiempo plató, tiempo de pausa que va a aparecer. Si nosotros queríamos un tiempo de pausa de 0,15, que es lo que teníamos anteriormente, fijaros cómo si yo pongo 7 de flujo me sale 0,11 en esta calculadora que tengo aquí, y si pongo 8 me sale 0,16, con lo cual es más o menos lo que quería anteriormente. Tengo ajustes adicionales. En ajustes adicionales tengo otras opciones, pero realmente las que me importa a mí en este caso sería el trigger inspiratorio, que no aparece en la primera pantalla, lo tengo en ON, y ya os acordáis que yo pongo el trigger inspiratorio más sensible que no autodispare. El más sensible de todos en este caso es 0,3. Yo no sé si luego va a autodisparar o no, dependerá de las características que tengamos en el paciente, y fundamentalmente si tenemos fugas. Acordaros que muchas veces los pacientes pediátricos no tienen tubos balonados, pero bueno, esto lo podemos valorar en el momento que inicie la ventilación y ver cuál es el trigger inspiratorio adecuado para ese paciente en concreto en esa situación. Tendrías otras opciones aquí, como veis, pues la compensación de tubo y el autoflow. ¿Qué es el autoflow? El autoflow, y además aquí sería on-off, encendido-apagado, y sería exactamente cambiar la variable de control, pasar a estar ventilando a un paciente por volumen control a pasarlo a presión control, pero con un esquema de control adaptativo. Es decir, sería un volumen objetivo, sería una presión control con volumen objetivo, exactamente igual que el volumen control regulado por presión que vimos anteriormente en el respirador previo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Arrancamos el respirador y iniciamos la ventilación. Inicia ventilación y vamos a ver las consecuencias que tenemos en este paciente. Y aquí tenemos una serie de datos, que serían los datos que pueden interesarme a mí. Tenéis varias pantallas en las que puedo tener el pico, la meseta, el volumen inspirado, expirado, volumen minuto, la frecuencia total que está haciendo el paciente, que sería interesante para saber si está autodisparando o está respirando.
Aquí podemos tener la FiO2 medida, como ya vimos anteriormente. Incluso tengo una pantalla de datos, aquí la tengo, en la que tengo un montón de datos, tanto de ajustes en la parte inferior, como datos medidos en la parte superior. Volumen minuto, volumen minuto espontáneo, el pico que estamos haciendo para obtener ese volumen corriente, la presión plató, la presión media, la PIP, la frecuencia respiratoria total, con lo cual me daría la frecuencia espontánea y me está dando, aquí esto es lo que puede pasar, alarmas, en este caso alarmas de volumen minuto bajo. Esto lo que tengo que hacer es irme a las pantallas de límites de alarma, y en esta pantalla de límites de alarma aquí puedo ajustar los límites de alarma en función de lo que me está saliendo realmente en ese paciente. Aquí los tengo, veis que tengo un límite de volumen minuto, que el que estoy haciendo es 1,50 y tengo 1,70, con lo cual tengo que ajustarme la alarma para que no me salte. Eso ya haciéndolo a posteriori, en función de lo que esté haciendo realmente el paciente, es lo que me interesa. Pues aquí tenemos las diferentes pantallas también de gráficas. Presión tiempo, flujo tiempo, volumen tiempo. No tengo fugas, como ya habíamos visto también en el caso anterior. Aquí lo puedo ver en el volumen minuto expirado, que es prácticamente el mismo que el volumen minuto inspirado, por tanto no hay fugas. Y aquí tengo las curvas de flujo, tiempo con su fase de flujo de onda cuadrada aproximada en la zona de flujo cero, que coincide con el tiempo de pausa, y la parte de flujo expiratorio en la otra parte del cero, es de salida de gas, y vemos aquí que tampoco hay atrapamiento aéreo. Bueno, la segunda opción sería programarlo por presión, una presión control, asistida controlada por presión. Entonces tengo que irme en este caso a la pantalla de programación de modos. Veis aquí que tengo una serie de modos prefijados aquí, pero hay algunos que son más, y en este caso pues tengo aquí los modos de presión. En este respirador se asimilan a que se llaman BIPAPs con I mayúscula. Tengo la BIPAP, que en este caso sería ese IMV, que puedo asociar la presión soporte, en este caso se llama PASB, pero tengo la otra opción, que sería la BIPAP asistida. La BIPAP asistida, que sería aquí en más, BIPAP asistida, y ahí la tengo. En BIPAP asistida la acepto, y en BIPAP asistida yo lo tengo aceptado. Me ha cambiado las formas de las gráficas, lo veis aquí arriba, pero tengo una serie de parámetros que son exactamente iguales a los que tenía antes, que es la FiO2, tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la PIP, pero hay otros dos parámetros que son los nuevos y que son los que tengo que programar. Por una parte, el pico de presión máximo, vamos a ponerle 23 para que veáis lo que va a ocurrir, y la rampa que yo puedo hacerla más lenta, 0,3 segundos por ejemplo, o muy rápida, que sería 0 segundos, y esa sería la velocidad a la que alcanzamos el flujo pico. Si os acordáis, en el respirador previo tendríamos 0,1 segundos, pues vamos a poner lo mismo. Y esto lo que estoy viendo ahora mismo es la repercusión. Tengo un pico de presión de 23, que en este caso es el pico total, y aquí me sale una posibilidad de hacer un link, de ajustar proporcionalmente la PIP y el pico. Si yo subiese la PIP, en este caso subiría el pico. No es el caso, que es lo que quiero hacer. Aquí el 23 es el pico máximo, ya veis la línea donde aparece, con lo cual lo que tenga, la particularidad que tengo en este respirador es que la driving pressure, la diferencia de presiones reales que están introduciendo el aire, es 23 menos 5. Pero ¿qué tengo que ver aquí? La repercusión sobre el volumen. La repercusión sobre el volumen, veo que estoy poniendo 100, 110. Es decir, este paciente está recibiendo más volumen del que yo querría, que serían, acordaros, 0,5 aproximadamente. Es decir, el pico de presión tengo que bajarlo igual que dijimos antes. Vamos a bajarlo a 17 a ver qué pasa. Y me encuentro con que ya ha bajado el volumen corriente expirado. Todavía sigue siendo excesivo para el peso ideal de este paciente. Y sigo, lo voy a poner en 14. Y a ver lo que ocurre. Y aquí ya estoy más o menos entregando el volumen corriente que yo quería, que se estaba en torno a 50 mililitros, a 0,05 litros.
Vemos aquí la repercusión sobre las gráficas, curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, la típica onda de flujo decreciente con una zona de flujo cero que me asegura que he metido el gas al alveolo, y con la parte expiratoria en la que tampoco veo atrapamiento, y luego la entrada y salida del gas en la curva de volumen-tiempo. Esto, si yo lo quisiese hacer exactamente igual que hacíamos antes en volumen control regulado por presión, acordaros que tengo que volver otra vez a volumen control, y en este caso vuelven a salir las gráficas de volumen control. En ajustes adicionales pongo autoflow on, y esto hace que me cambie directamente la variable de control, pasa de ser volumen control, como veis en esta gráfica, a presión control, como veis en esta otra gráfica. Y ya lo que pasa que es un volumen control con un esquema de control adaptativo. Voy a modificar el simulador. Al aumentar la resistencia, vemos que el respirador va subiendo automáticamente su presión, y fijaros que aquí está pasando otra cosa importante, y es que existe un autodisparo, que entonces en este caso es porque lo tengo muy apretado el simulador, y esto lo que tengo que ver, valorarlo claramente, porque a lo mejor en este caso el trigger inspiratorio está anormalmente sensible, y para este caso, en esta situación concreta. Aquí vemos cómo lo que ha pasado es que he vuelto a solucionar el problema, y el propio respirador va ajustando a la baja el pico de presión para ir en busca del volumen objetivo. Esto es exactamente lo que significa un esquema de control adaptativo.